Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos, dándole gracias a nuestro Creador por esta nueva oportunidad, donde hoy estaremos compartiendo algo precioso, un poquito espinoso, pero el objetivo es de que tú con la mente de Cristo puedas entender. Espero que la gloria del Señor esté aquí con nosotros y con todos ustedes en todos los lugares. Muy, pero muy buenos días. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Aquí estamos un poquito acostipado o agripado, pero bueno, este es el deber de nosotros. El invitado especial para esta mañana es el Espíritu de Dios, el cual hablará hoy por mi boca, porque yo nada, absolutamente nada sé. Hoy voy a compartir con todos ustedes el trigo y la cizaña. Vamos a ver el significado real. Vamos a ver lo que esto produce a las interpretaciones que hemos oído en diferentes lugares. Entonces espero que Dios mismo hable por mi boca y te enseñe cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Un abrazo para todos y espero que la palabra pueda romper la obstinación, pueda traer luz a la ceguera espiritual y pueda tumbar toda soberbia humana. Recibo un cordial saludo de toda mi familia, mi esposa, las hijas y todos los que nos reunimos en diferentes lugares. Orando esta semana, dándole gracias al Señor, que nos permita Él estar en diferentes lugares en el tiempo de Él para poder enseñar, abrirle los ojos del entendimiento a cada uno de los bendecidos. Permíteme hacer una corta oración y entramos en el tema, porque es un poquito largo y tú sabes que apenas me dan una hora para poder compartir con ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias. Gracias por darnos una nueva oportunidad de cómo poder llegar a tu pueblo, a tu heredad, a través de la enseñanza, a través de la palabra, a través del poder de tu Espíritu, con el cual tú nos sellaste eternamente y para siempre. A cada uno de los vasos, en cada lugar, Padre eterno, poderoso gigante, que seas tú mismo hablándoles, enseñándoles, para que ellos puedan, Señor, compartir y estar convencidos que la palabra no sale de un concepto humano, ni tampoco de una tradición humana, ni de un concilio, sino que la palabra quedó establecida por ti desde antes de la fundación del mundo, para tu gloria, para nuestra gloria aquí en la tierra. Úsame, habla hoy por mi boca, a través del poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo mi Señor. Los declaro a todos y a cada uno de ellos bendecidos en todo lugar, fuertes, sanos y poderosos para la gloria del Dios y Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Voy a invitarte que abras la Biblia en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Vamos a leer unos 6 versículos. Desde el versículo 24 al versículo 30. Te invito para que abras ahí. Dice la palabra:
de la siguiente manera. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, campo mundo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Los hombres que vigilaban a quienes les habían encomendado el cuidado donde estaba el rebaño, donde estaba el trigo, eran los apóstoles. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Las cizañas son los hijos del aparecido, los satélites. La gente que nunca ha querido someterse a la palabra. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoge primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. Entonces vamos a ver una segunda parábola. En esta segunda parábola, ahí en el versículo 24, cuando él comienza a hablar y les dijo, le refiero otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, en el mundo, campo mundo. Entonces comenzó el Señor diciendo: el reino de los cielos es, o ha venido a ser, semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla en su campo. Cuando él comenzó a hablarles, les estaba hablando para ir estableciendo lo que iba a quedar establecido eternamente y para siempre. Cuando esta palabra comenzó a cumplirse, oído, esto fue en el tiempo de Pentecostés, en el tiempo 50 días después de lo que él había dicho. Cuando la iglesia fuera edificada, que ya estaba el trigo metido ahí, entonces le dio una palabra a Pedro. En el libro de Mateo capítulo 16, perdóname que estoy un poquito acostipado. Mateo capítulo 16, versículo 18, le dijo así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte o del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la autoridad del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Cuando él le dijo sobre esta roca, no era sobre Pedro, era sobre
esta poderosa o divina revelación profética. Para que todo el que oyere, o él más que todo, desarrollara o fuera una profesión para él, que aprendiera a vivir por la fe en Cristo. Edificaré mi iglesia. Y muestra bien claro que la formación de la iglesia era para el futuro, después de la palabra que él estaba hablando. Era para el futuro. Y esto comenzó 50 días después, que es el día de Pentecostés. ¿Qué es lo que venimos nosotros compartiendo desde hace mucho tiempo? Que la iglesia tiene un material único. La iglesia que le pertenece a Cristo resucitado tiene un material único. Y que ese material debe de ponerse en práctica para poder levantar verdaderamente a todos los que compongan el cuerpo de Cristo. Que al pueblo no se le puede dar un alimento fuera de lo que está establecido. Ahí en el versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Oído, escucha y retenga. La autoridad. La autoridad. Autoridad no quiere decir repelencia. Autoridad no quiere decir jactancia. Desde aquel momento, después que la iglesia fue fundada, oído, la cizaña apareció, o sea, los creyentes falsos. Los creyentes falsos fueron sembrados entre el trigo. Entre los verdaderos creyentes, que en ese entonces eran los judíos. ¿Para qué? Para traer la apariencia, no lo real. Oído, del reino de los cielos, para establecer aquí en la tierra. Quiero que le prestes mucha atención, porque voy a ir despacio. O sea, mi estado anímico no me da para emocionarme. Voy despacio porque este es el objetivo, de quitar la obstinación y la mentira, destruir al sistema religioso, que es la tarea de los que ya tenemos un buen conocimiento en la gracia. En el capítulo 13, observa, en el versículo 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Quiere decir, los hombres eran los esclavos,
se refiere como esclavo a los apóstoles. Les dice en el versículo 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene esta cizaña? La cizaña es una mala hierba, es la comparación de lo que hace Jesús en el reino, para explicarlo del reino. En este caso, las personas que van en contra de lo establecido por Dios, lo único que pueden hacer es influenciar la mente de la persona que es trigo, desubicarlo, quitarle la esencia o el principio de la palabra para que no crezca, para que no funcione, para que esté confundido. Esta cizaña se parece mucho al trigo. Mucho al trigo. Me refiero al trigo ahora en el tiempo del Evangelio de la Gracia, en el cuerpo de Cristo. El Evangelio que quedará establecido. Y no es de ahora. No es de ahora. Oído, su semilla es venenosa, quiere decir lo que habla, destruye. En el antiguo pacto, los hijos de Israel eran quienes estaban en el reino de Dios y eran comparados, oído, con uvas que crecían y producían, daba satisfacción. Ahí en Mateo, capítulo 21, leamos un momentico. Mateo capítulo 21, versículo 33. Dice, oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó con vallado, cavó en ella un lagar y edificó ahí una torre y se la arrendó a unos labradores y salió y se fue. Se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo, escuche, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen los frutos. Oído, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos que golpearon y a otros mataron, y a otros apedrearon. Este personaje quiere decir de que le entregó su viña a quien la tomaron por alquiler. No eran los dueños, no eran los propietarios. Tenían que pagar en el tiempo en que les fueran a cobrar. Oído. Y esta gente mató a los que él envió. Los
completamente los destruyó. Dice bien claro, oído. Mientras que en el Nuevo Testamento, el pueblo del reino, que está en el reino de los cielos, es comparado con el trigo. Voy. Que crece en el campo, mundo. La viña estaba, oído, cercada, limitada, y solo incluía a los judíos. Mientras que el campo abarca al mundo entero. Quiere decir, incluye a todos los pueblos. Donde la cizaña y el trigo crecen. En el campo, en el mundo. Lo que siempre hemos visto, o lo que siempre hemos oído, es de que determinada organización tiene la verdad para difundir el evangelio. Otra tiene, esta es la verdadera, y el otro tiene otra verdad, y el otro tiene otra verdad. Como los hijos del reino, cuando la iglesia fue establecida, puso él a sus discípulos como vigilantes de ella, para que la cuidaran. Pero se quedaron dormidos. Entonces vino el enemigo y colocó a los creyentes falsos. Los creyentes falsos contaminaron completamente el reino. Completamente el reino. Distorsionaron toda la verdad de Dios. ¿Quiénes? Los salteadores, los que mataron a los que le fueron enviados para que pagaran los frutos del arrendamiento de la viña. Eso es lo que dice la palabra. Oído, escuche y retenga. El trigo, tanto la cizaña como el trigo, han crecido desde el otro día que murió Jesús de Nazaret, desde la venida de Jesús, cuando vino a establecer prácticamente la iglesia, en el tiempo de Pentecostés. Ya el reino estaba completamente contaminado, envenenado. El objetivo del aparecido era confundir completamente a la humanidad, haciéndole creer que lo que se difunde hasta el día de hoy era la verdad de Dios. Y no es así. Ahí en el capítulo 13, versículo 38 del libro de Mateo, 13:38. Oído, escuche y retenga. El enemigo que la sembró es el aparecido. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Quiere decir, esta palabra revela que poco después de que el reino fue establecido,
mediante la edificación de la iglesia, 50 días después, la situación del reino cambió completamente. 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 Porque el reino fue establecido con los hijos del reino, que es el trigo. Dice bien claro, pero los satélites del aparecido, o la cizaña, dice, crecieron alternamente, alteraron la situación del reino. Quiere decir de que esta apariencia toda la vida ha existido. Hoy en día es igual. Hoy en día es igual. Los satélites del aparecido, que trabajan para el aparecido, porque todo lo que está fuera del Evangelio de la Gracia, oído, todo es ilegal. Dice el libro de Mateo capítulo 8, versículo 12, mira lo que dice. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué los sacaron del reino? Porque ya el reino estaba contaminado. Al contaminarse el reino, pues la gente se confundió, porque no se sabía verdaderamente quién es lo real y quién no es lo real. Bueno, así trabaja y ha trabajado el sistema religioso, que es un sistema satánico, diabólico, haciéndole a creer a la gente que es por fuerza, haciéndole creer a la gente que esto es establecido como los rudimentos, las tradiciones, y no es cierto. Quiere decir que el sistema religioso en general se quedaron con lo que no les pertenecía. Adulteraron completamente el reino. Es donde se denomina el falso cristianismo. Todo el mundo es cristiano. Y siempre te he dicho yo que cristiano es un ungido. Es un ungido. El cristiano ungido anda solo. El cristiano ungido aprende a depender de su creador. Molesta, pero es la realidad a lo que está establecido. Por eso dice bien claro aquí, la cizaña ha formado, oído, la apariencia del reino. Es más, la cual se llaman hoy en día cristianos, y de ilusión no hay nada, absolutamente nada. Cristianismo no hay, sino los que vamos llegando al reino, que fuimos constituidos legalmente bajo el poder de la palabra y bajo la unción. Dice eso. Mira lo que le dijo Jesús de Nazaret.
Un ejemplo, ahí en el libro de Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Versículo 44. Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Ah? Pero antes te voy a leer Mateo, capítulo 8. Ten el dedito ahí, que vamos a mover aquí, vamos a mover acá. 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, ignorancia, ¿verdad? A la oscuridad. Y afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y acá les está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suya habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? De mentira. Ya el reino estaba contaminado. Ya estaban los satélites del aparecido, que es el sistema religioso en general, metidos. El reino no podía estar ahí. Él no podía contemplar porque él tiene... para eso él estableció su orden, cómo funcionar, y ellos no quisieron funcionar de acuerdo a lo establecido por el Creador. Les dice bien claro ahí: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas, de afuera de allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso es. Eso es. Y vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo. Le está diciendo al sistema religioso en general, porque alteraron, confundieron, trataron de manipular y establecer lo suyo, como el catolicismo. Y eso ha tenido al mundo entero, oído, escuche y retenga, confundido. Por eso la gente no cree. La gente cree a media, porque lo que se ve es una manipulación, un engaño. Todavía no se distingue verdaderamente, oído, quién es verdaderamente hijo de Dios. Bueno, yo te estoy diciendo que los hijos en esta gracia, en este evangelio, en este reino, son los ungidos. Los verdaderos cristianos que aprenden a depender y a vivir solamente por la palabra. Jesús les dijo bien claro ahí en Mateo capítulo 12. Cuando le fueron a decir a él: hermano, hermanito, hermanito, hermanito. Y miren lo que les dijo él. Mateo capítulo 12, versículo 50. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué quisieron hacer cuando lo fueron a buscar que le estaba enseñando? Quisieron cortarle el mensaje para que él no siguiera hablando la verdad del reino. Entonces, ¿qué hicieron? Vea Jesús, hey, pare un momentico, porque allá afuera está su madre y sus hermanos. Lo necesitan a usted. ¿Qué le respondió él? Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, y mi madre son todos estos. ¿Qué querían? Entretenerlo, cortarle el mensaje.
Por eso yo a todo mundo no le digo hermano. Usted ve que el sistema religioso ha crecido de una manera vertiginosa. ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros de que este sistema cae? Cuando nosotros vayamos creciendo en la vida en el Espíritu, aprendiendo a depender del Creador. Volvemos ahí a Mateo capítulo 13, versículo 29. Él les dijo, cuando ellos fueron a arrancar, uno quisiera hacer lo mismo que estos discípulos le dijeron a él. Quiere que vamos y arranquemos toda esta hierba mala. Pero como hoy todo se parece. Hoy todo se parece. Y uno le está enseñando a la gente y la gente todavía con la mente atrasada. La gente que viene llena del sistema. Le es difícil, es duro cambiar su manera de hablar y su manera de pensar. Hermanito, hermanita, hermano mío es el que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad es la palabra. Que aprendió y creció bajo el poder de ¿qué? Del Espíritu. Que tiene su personalidad. Que sabe que lo que está enseñando parte netamente de su Creador. Que discierne. Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Todos dos crecen en el mundo igual. Entonces tiene que haber una distinción completamente. Uno tiene que distinguirse como cristiano, como persona verdaderamente de Dios. Uno tiene que ser diferente en todo el sentido de la palabra. A mí no me gusta esa lambonería, hermanito, hermanita. No, a mí no me gusta. Yo siempre, la persona que viene, hermanito, le digo, aquí vemos hermanos. Oído. Los creyentes falsos y los verdaderos. ¿Dónde viven? En el mundo. ¿Cómo se hace para distinguir verdaderamente de lo que es genuino, auténtico? Bueno, por la vida en el Espíritu. Por la vida en el Espíritu. Dice bien claro, oído, el propósito y el único que sabe es Él. ¿Qué es lo que tiene que recoger? ¿Qué es lo que está recogiendo ahorita para traer a este reino? El único que sabe es Él, por eso Él envía al ángel, la vida en el Espíritu, a los ángeles, para que vaya entrando el trigo, el verdadero trigo, a este evangelio de la gracia. Bien claro dijo él, recoged, oído, la cizaña del campo. ¿Qué mundo? A todos los creyentes falsos. Y todo lo que está fuera de la gracia es falso. ¿Sí o no? Porque el reino que va a quedar establecido es el evangelio de la gracia. Debería de haber quedado establecido desde el otro día que murió Jesús de Nazaret. Míralo ahí en Apocalipsis, capítulo 14. Versículo 6 dice, vi volar por medio
del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, oído, para predicarlo a los moradores de la tierra, a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel siguió diciendo: oído, escuche y retenga. Este es el evangelio. Y al evangelio de la gracia solamente entra la gente que ha sido predestinada. Yo te he dicho 50,000 veces, yo no tengo que irlos a buscar, yo simplemente doy la palabra y la simiente, cuando oye la verdad, corre inmediatamente. Esta es la tarea de los ángeles. Versículo 30. Capítulo 13, versículo 30 dice: deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Él sabe qué es lo que tiene que establecer. Todo lo que fue predestinado tiene que estar dentro del reino. Dice: recoge primero la cizaña, atarla en manojos para quemarla, pero recoge el trigo en mi granero. Granero es el monte Sión. Pastor, pero ¿qué? Si hay una confusión completamente hoy en día en el mundo, uno no sabe, hasta gente que viene hablando de gracia, como no tienen identidad, no tienen todavía no han establecido, entonces son un relajo hoy en día hablando también. Para esto se requiere el discernimiento, la vida en el Espíritu. Ahí dice bien claro, en el versículo 39 del capítulo 13 de Mateo: el enemigo que la sembró es el aparecido, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este, no del mundo. ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Que ya todo el mundo está hablando de gracia. Ya todo el mundo te está hablando, no hay esto, no hay esto, pero no quieren dejarlo de atrás. Y es imposible. Es imposible levantar oído. El cuerpo de Cristo todavía con rezagos del sistema religioso. Es imposible. Versículo 41 dice: es la determinación de Dios. Dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad. De su reino. ¿Está confundido o no está confundido? ¿Le tienen la mente confundida a la gente o le hacen creer de que él es muy espiritual cuando todavía está lleno de rudimentos? Cuando todavía su mente está llena de diablofobia. Cuando todavía está dudando de que ya hubo un sacrificio y que con una sola ofrenda a nosotros nos hicieron libres eternamente y para siempre. Que ya nos pusieron la coraza de justicia, que es la sangre. ¿No dice Gálatas 5:1, está pues libres con la libertad con que Cristo los hizo libres? Libres es libre. Y todavía hay duda. ¿Por qué? Porque como la mente natural todavía está prejuiciada, entonces como no, digo yo, como estos no van a estar dentro del reino,
Bueno, allá en las tinieblas, allá hay hijos de Dios. Y al escuchar ellos el mensaje, un mensaje bien trazado, un mensaje verdaderamente que les pueda cauterizar su conciencia, traerlos para que funcionen conforme a la voluntad del Padre, que es la palabra. Yo no necesito irlos a buscar. Por eso Dios nos permite salir por estos medios, para que cuando la simiente de Él oiga la palabra, sepa de que hay gente verdaderamente de reino, que hay trigo que está difundiendo la verdad de su Creador. ¿Dice o no dice? Entonces dice, versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven ¿de qué? De tropiezo. Y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Iniquidad no es sexo. Iniquidad es que hay otros dioses, que hay han idolatrado el ayuno, la vigilia, el bautismo, la imposición de manos, la echada en aceite, la pelea con el diablo, la cena y toda esta cantidad de cosas. Eso es iniquidad. Pastor, pero es que usted le tira muy fuerte al sistema. Hay que destruirlo. Y la manera de destruirlo es precisamente hablando la verdad. ¿O no? Claro. Dice el versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. La gente tiene confundida, cree que todavía el infierno está abierto. La gente todavía cree que hay un diablo vivo. La gente no cree en la palabra. En Hebreos dice, capítulo 2, versículo 14, dice bien claro. Que al aparecido lo destruyeron. Y con él destruyeron la muerte. Versículo 42 del 13. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es lo que piensa la gente mediocre, que todavía hay infierno. El horno de fuego, lea los originales, vea lo auténtico, véalo. Búsquese una concordancia hebrea y verá. Oído, escuche y retenga. En el versículo 43 del capítulo 13 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, y el que tiene oído para oír, oiga, acoe, no oreja, no trompa, oído espiritual, acoe, acoe. Diga lo que dice el versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. ¿Quiénes condenan? Los satélites del aparecido. ¿Quién le hace a creer a la gente que tiene un demonio cuando es una creación de Dios? Los satélites del aparecido. ¿Sí o no? Claro. Eso es lo que dice ahí. Entonces, desde el principio, desde el tiempo de Pentecostés, cuando la iglesia fue formada, que Él colocó al trigo, los judíos,
Se quedaron dormidos los vigilantes. Vino la confusión al reino y eso es lo que se ve hoy en día. Por eso el consejo de Jesús de Nazaret es que conozcáis la verdad. Pero hay que conocerla y la verdad te hará ¿qué? Libre. Si vos no conoces la verdad, vas a seguir creyendo en la mentira. El sistema religioso es diabólico por donde tú lo mires. A pesar que haya gente, que buena gente que está ahí, pero mientras esté en el reino satánico, muchacho, perdió el año. Perdió el año. Y eso es lo que dice ahí bien claro. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga, acoe. Oído espiritual. Acoe. Acoe. Primera de Corintios. Capítulo 15. A muchos no les gusta esto, pero habrá simiente de Dios que escuchará y dirá, hombre, este hombre sin tanta complicación ni nada, sin tanto sofisma ni tanta teoría ni filosofía, mira cómo expone la palabra, es sencillo. Hay que estudiar a ver si es cierto o no es cierto. El reino de Dios, hoy en día nadie, verdaderamente la gente que dice, pero ¿a quién se le cree? ¿A quién se le cree? Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 42 dice, oído, escucha y retenga. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Sencillo. El problema del ser humano es lo siguiente, que miran la vida actual. Bueno, a unos los alcanzará la transformación de sus cuerpos en vida. Pues ese es el anhelo mío. Y si no, pues, después de que yo termine mi carrera, parta, no hay problema. Pero quien tiene la determinación de hacer la separación definitiva es el Creador, no ningún ser humano. Claro, claro está de que usted no puede juzgar a nadie. Porque el trigo y la cizaña están creciendo juntos en el mundo. Y usted no sabe. Si de pronto puede estar juzgando a un bendecido, lo esté descalificando por el mero hecho de que no está en el sitio que usted está. Oído. Dice el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Eso es lo que hemos visto nosotros en la transformación del evangelio que conocimos al principio a este evangelio. Si nosotros no hubiéramos estado en este evangelio, estaríamos viejos,
arrugados, canosos, y tal vez con 2 dientes, como la bruja. Y hemos visto la transformación de nuestros cuerpos, de nuestra manera de vivir, el positivismo, a pesar de que se presentan momentos críticos, difíciles, pero eso es arte, eso es parte del reino para la perfección de uno mismo. Muchas veces uno entiende, hermano, pero y uno no puede hacer más, simplemente declarar. Hay momentos de que uno no sabe para dónde coger, pero cuando uno reflexiona y sabe que tiene a su Creador y que Él lo constituyó legalmente, ¿qué tiene que hacer uno? Resignarse a declarar, para que por la fe las cosas se puedan manifestar. Dice: oído, escucha y retenga. Así que, hermanos, versículo 58, 1 Corintios. Así que, hermanos míos amados, estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo creo eso. Por eso funciono, de acuerdo a lo establecido por el Creador. Dice bien claro ahí, en Mateo capítulo 13, volvemos nuevamente ahí. Para ir terminando. Versículo 24 dice bien claro, Jesús le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, el mundo. Buena semilla. ¿Dónde salió la mala? Los falsos hermanos fueron paulatinamente colocados porque los otros están dormidos espiritualmente. Entonces se corrompió el reino hasta el día de hoy. Observe usted, hermano, que no hay una unidad en la vida en el espíritu. Cada uno tira su pedazo de saco para acá, para el lado que más le convenga. Porque no hay capacidad de discernir. Porque cree que todo el mundo le está mintiendo como él miente. Si no hay una capacidad de discernir, ¿cómo se va a establecer un reino en una persona? Al menos a mí me dieron un reino. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 28? Y es un reino inconmovible. El reino de la gracia. Yo le dije a varias personas que están alrededor mío, la gente que vaya a trabajar conmigo en el reino tiene que ser una persona completamente honesta, sincera, tiene que tener una mente oído transformada, porque yo lo discierno todo, yo sé. El camufle imposible que me va a traer usted su lambonería, su hipocresía, y no, aquí tenemos que ser todos de una sola tacha. Y yo vuelvo y te lo digo a ti, si esto no te ofende, yo trabajo con gente verdaderamente de un solo lomo. ¿Para qué andar con gente con 2 lomos si no saben caminar? Si no aprenden a caminar con un solo lomo, ¿para qué con 2? Dice bien claro ahí: papá sembró buena semilla.
para que el reino creciera verticalmente y produjera a todas las naciones. Desafortunadamente se contaminó el reino. Los que cuidaban el reino se quedaron dormidos, como los que hoy en día están en pie, están dormidos espiritualmente. Por eso no hay una transformación, por eso no hay una caída del sistema católico y evangélico. Si hubieran ungido, muchachos, los pueblos, las naciones estarían hechos. Y esta es la lucha. Como un cabezón que le estoy enseñando yo. Y le dije, usted tiene que, para poder usted conocer verdaderamente esta palabra y aprender a depender y hablar de ella, tiene que volver al origen de su partida. Tiene que llegar al principio, sentarse, escuchar, aprender de una persona que lleva años dentro de un evangelio viviendo por la fe. Usted no crea que usted va a llegar bien vestido con ese peluqueo que se han hecho de raparse ahorita por aquí, los 3 pelos amarillos, eso, a tratar de conquistar aquí a quién. Si usted no conoce el origen de su partida, ¿usted para qué busca a su creador? ¿Cuál es la razón de que usted busque a su creador si usted no sabe para dónde va ni para dónde lo lleva? Dice, pero mientras dormían los cabezones estos, vino su enemigo y sembró cizaña, colocó gente que aparentaba ser, pero no es. Por eso, mira, yo te digo, y no te lo digo yo, te lo voy a decir a través de la palabra, que esto para mí es número 1. Muchas veces uno prefiere andar solo que mal acompañado. Mira lo que dice él aquí en Apocalipsis. Para no tocarte yo desde la Nueva Jerusalén para acá. Mira el tipo de personas que tienen que estar dentro del reino. Versículo 27. No entrará en ella, en el monte Sión, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa común, natural, inmunda, que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Dime, esto no es gente predestinada. ¿Quién los escribió? ¿El pastor? No. El que le pidió al Señor, Señor, ya entregaron esta vida, anótalos en el libro de la vida y el Cordero. No, nosotros venimos ya diseñados. ¿Para qué tener un poco de gente que se queda dormido en las enseñanzas? ¿Para qué tener un poco de gente que no apoya el reino? Que no siembra el reino. El reino no se sostiene de palabrerías. El reino se sostiene, oído, por la gente que pertenece al reino y aporta. Porque cuando aporta la persona sabe que se está dando ella misma. Cuando ella se quita ella misma. No al pastor. ¿No hacen eso los sistemas? Los sistemas se sostienen con la mentira, con el engaño, con la manipulación, y la gente corre a aportar, pero donde está la verdad no. Entonces eso fue lo que Jesús de Nazaret dijo. Pero mientras dormían los cabezones estos, oído, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y hoy en día usted puede caminar con una persona, escuche, y usted puede estar convencido que ese es. Pero cuando llega una persona que tiene verdaderamente conocimiento, vida, discernimiento, capacidad, detecta que no es.
que tiene adulterado el reino. No te olvides lo que Jesús dijo por boca de Pablo, lo que Jesucristo el Señor dijo por boca de Pablo. El aparecido se disfraza como ángel de luz. Muchas veces se viste de mamá, muchas veces se viste de pastor, muchas veces se viste de hijo, muchas veces se viste de fulano sultano, aparentando. Pero hay que saberlo discernir, enfrentándolo con la palabra. Claro, esto molesta. Esto molesta. No es, perdóneme la expresión, el lenguaje mío es así, castellano. No es la verborrea. No es la filosofía, no es la teología, no es. Es la integridad en que hemos sido constituidos legalmente por Él para poder difundir esta verdad y llevársela a los hijos de Dios que están en el mundo. Yo aquí no preparo a 3 ni 4 y le digo, bueno, usted cuando llegan allá, entreguen el tratado y ponen las manos atrás y dice, ¿aquí venden zapatos? No. O tenga que Cristo lo ama. No, no. Si usted no sabe hablar, ¿para qué va a hablar? Porque la gente está confundida precisamente por eso. Porque hoy en día se convirtió el evangelio ¿en qué? En un negocio. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, muchachos. ¿De eso está llena la tierra? De hermanos falsos, entre comillas. Porque se aferraron a una mala información y a una mala formación. A usted y a mí, con una sola ofrenda, nos hicieron perfectos, eternamente y para siempre. Y nos movemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Qué le dijo Jesús a toda esta gente que echaba fuera demonios, que imponía manos, que echaba aceite? Vuestro padre es el diablo, porque él miente desde el principio. Ustedes mataron a los que le mandé a cobrar la renta para quedarse con el reino. Ustedes son los salteadores. Ustedes entraron no legalmente por la puerta que tenían que entrar. Ustedes se metieron por otro lado, a la fuerza. Dime si la ley no es así. ¿Todo es fuerza, sí o no? Claro. Claro. ¿Tenía razón el hombre? Claro. Y fíjate que hablando en vida, estaba explicando que después de la formación de la iglesia en el tiempo de Pentecostés, donde los discípulos que fueron constituidos, oídos legalmente, a ellos le iban a filtrar gente de mala, ¿cómo se llama? Mala calaña. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ahí está. Todo lo que Dios hizo es bueno y en gran manera. ¿Quién lo adulteró? El hombre natural. A mí me constituyeron para yo poder hablarte esta palabra legalmente y enseñarte que dentro de la gracia vemos gente que sabemos discernir que a nosotros nos conviene solamente lo espiritual, no lo natural, nada de lo natural.
Dice el 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Un enemigo. Y muéstrame si no hay enemigos dentro del sistema contra la gracia. Psst. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué somos? Que somos unos vivaratos. Que somos esto, que somos lo otro, que somos aquí, que somos allá, que esto es del diablo, que esto es una doctrina. ¿Por qué? Porque todo es diablo para ellos. Pero nunca lo buscan a uno para sentarse a interactuar y preguntarle, bueno, ¿de dónde salió eso? Y es de la misma Biblia que ellos tienen. Y él dijo, 29, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Es una situación, hermano, que preocúpese usted como pastor o ministro competente de un nuevo pacto en difundir, dar un buen mensaje. Usted no busque gente, la gente que es de Dios lo buscará usted, correrá usted, porque así está establecido. A usted le traerán los hijos que le pertenecen para que usted los edifique en su reino que Dios le dio. Lo mismo me va a pasar a mí. Por eso me esmero yo en enseñar. Claro, es duro. Es duro, como te decía yo. Uno necesita respaldo económico para poder estar uno en pie. ¿Caso es que a uno le llueve dinero del cielo? Pero esto no necesita uno de sacar un escuadrón de enseñanza para sacarle la plata a la gente, no. Enseñe bien que el que pone el querer como el hacer es el creador. Solamente los hijos que tienen el diseño del corazón de Dios son los que entenderán y apoyarán donde se les habla ¿qué? La verdad. Recuerda esto, que cuando vos le negás al reino, te estás negando vos mismo. Porque con la misma vara con que tú midas, serás medido. Porque la Biblia dice, da y se les dará. Es imposible que le vaya a pedir a su creador que le dé cuando usted es indiferente con el reino. Esté donde esté el reino. Apoya el reino. Porque el hombre que está detrás de un micrófono, de una pantalla, necesita de su respaldo. Es la forma de que usted le dé aliento. Así no levantaron al reino de las tinieblas. Los empresarios. Mire lo del catolicismo. El Papa no va a las naciones a llevarse un cheque. Cuando se arrimaba por primera vez, que yo me acuerdo que se arrodillaban al piso, consagraban la tierra al Imperio Romano, y la segunda vez que iba, ¿por qué iba? ¿Por dinero? Cuestiones políticas. ¿Ah? ¿Y no corren todos estos gobernantes de tinieblas a llevarle el dinero de Roma? ¿No es lo mismo que pasa con la gente inocente aquí? ¿Con el sistema religioso? ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Termino. Jesús les dijo, deja crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoge primero la cizaña, muchachos. Que eso es lo que tiene que hacer Él. Y eso lo recoges Él a través de los ángeles. Porque Él sabe hacer la separación. Nosotros no sabemos hacer la separación. Por eso te estoy diciendo, la cizaña, que es la simiente mala, los satélites del aparecido. ¿Te recuerdas el libro de Ezequiel, capítulo 28, que te dije yo, que él andaba entre las piedras de fuego, que éramos nosotros? ¿Y sabe cuál es la piedra del aparecido? ¿Cuál fue la piedra del aparecido? Porque ya lo destruyeron.
que a vos y a mí nos crearon a imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. La Biblia dice, somos dioses, ¿o no? No para que nos pongan veladoras ni nada, pero somos dioses. ¿Qué estaba haciendo Dios? Entregándonos su señorío, su poder. Hijos del Altísimo. A Él no. A Él no le pusieron cuerpo, a nosotros sí nos pusieron cuerpo. A Él lo dejaron espíritu. No por lo feo, sino por lo mentiroso, lo avaro, lo falso. Es Él que le dijo a Dios, tranquilo, yo sé que va a llegar un momento en que me van a destruir a mí. Sé que tú me vas a destruir, pero voy a dejar un sistema envenenado contra ti. Por eso se ha hecho difícil hablar la gracia. Por eso, mira, la gente misma, hermano, es que yo me quedé aterrado. Yo compartía con mi esposa estos días y le decía, no es fácil, pero a nosotros lo que Dios estableció llegará en el tiempo preciso de Él, pero es que son muchos años, me dice mi esposa. Le digo, bueno, un poquito más y lo que ha de venir vendrá. No es fácil, no es fácil, pero hemos estado en pie. ¿Qué tú crees? Que en el momento que comiencen a salir los verdaderos hijos de Dios, muchachos, yo estaré unido ahí con ellos, aportando un poquito para que este reino esté consolidado, fuerte y poderoso, y podamos decir, hasta aquí nos ha traído el Creador, sirviéndole con gozo y con alegría. Esto es el trigo y la cizaña. Yo espero que esto te quede bien claro. Que desde el tiempo en que construyeron la iglesia ahí, en el tiempo de Pentecostés, desde ahí viene el reino ya contaminado. Pero que esta enseñanza te quede clara. Y que tú puedas elegir dónde está la verdad. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra cae en una tierra fértil, que produzca al 100 por 1, al 70 y al 80 y al 90 por 1, para la gloria del Dios y Padre. Quise compartir esto con ustedes porque vi bastante complejo la enseñanza. Pero bueno, para un buen entendedor, pocas palabras son dichas. Bendecidos, los amo. Espero que el miércoles estemos ahí, si Dios lo permite, unidos. Los declaro como Dios los ve, perfectos, completos y dentro de su reino, en el Evangelio de su gracia. Chao.